¿Qué es emoción? Bueno, la emoción se puede decir que son manifestaciones del ser humano frente a fenómenos por la cual atraviesa, y tú sabes que hay diversos tipos de emociones. La emoción de ver a alguien, a un compañero, la emoción de ver a un familiar en la manera que le llena, la emoción que tú sabes que ya son de placeres sexuales o gastronómicos o de alguna otra índole personal. Yo diría que las emociones son manifestaciones diversas de los sujetos humanos alrededor de elementos que le agradan y que le proporcionan esa emoción, también placer, en el sentido pues que se la proporciona y que le hacen sentir muy bien, agradable, de ver el mundo pletórico de muchas formas y maneras. Precisamente esas emociones, como sujetos y seres humanos, es las que nos gusta sentir. Pero también hay emociones que son muy dolorosas, emociones que son muy complicadas, que llevan también a ese sujeto humano a unas crisis existenciales alrededor de su vida que pueden ser definitivas y pueden ser muy radicales. Emociones que te pueden producir desesperanza, frustraciones, te pueden producir, digamos, fracasos al que uno se encuentra hacia el mundo y que pueden ser muy, muy tenaces. O esas también emociones que le dan a uno o que uno siente, que a veces como que son dolorosas, pero que son como placenteras sentirla. Es como cuando tú vas al gimnasio, haces ejercicio, te duele el músculo, pero que te da satisfacción hacer precisamente ese tipo de ejercicio. A veces esos son elementos espirituales que hay. Otras emociones que tú te puedes imaginar también, que pueden de que uno prefiere, más bien que le den una puñalada a uno físicamente, que sentir ese tipo de emociones, como te he dicho, que son dolorosas. Y emociones que también son trascendentales, ya que nos pone en planos metafísicos muy importante en nuestro ser interior, ¿sí? Y en esa búsqueda de elementos que no son incomprensibles, a pesar de que somos seres humanos de ciencia, que nos movemos por la rigurosidad científica, por la seriedad del conocimiento, pero que esos elementos no cubren, no acaparan esos sentimientos y emociones humanas que tenemos internamente y que pues que muchos no saben manejar, otros de alguna manera, otros que poco, eso que a veces llamamos como inteligencia emocional. ¿Qué es espíritu? Bueno, esa es también una pregunta bastante complicada y que desde la antigüedad responderla ha sido muy complicado y ha sido muy difícil. Para plantearte de qué es espíritu, yo te lo podría decir desde la postura africana y afroamericana. Diríamos nosotros que ese espíritu para nosotros, por ejemplo, para las poblaciones afro, es el Muntú, ese mundo trascendente que une el universo, el ser humano, la naturaleza y un todo, que están profundamente articulados y que entiende cuál es el proyecto y la misión humana dentro de un mundo trascendente. No sabemos cuál es, pero lo buscamos, los encontramos y lo que nos da a nosotros esa fuerza para poder continuar. Por ahí te podría decir esa fuerza imantada del universo, esa energía que proyecta tu propia existencia. Ese puede ser uno. Otros le plantean que el espíritu es la manera como nuestra alma, nuestro interior se manifiesta. Otros plantean que el espíritu son nuestros pensamientos. Y esos pensamientos porque también lo volvemos nosotros trascendente. Entonces, definir el espíritu es muy complicado, explicar y decir qué es también es muy difícil, pero es la manera de aquello que no podemos definir, explicar, sentir y como materializar. Como todos creemos, pues se nos vuelve complicado. Entonces el espíritu tiene esos elementos. Entonces el espíritu lo podemos definir como esa fuerza interna que nos caracteriza y que nos orienta ante el mundo. El espíritu también puede ser esa capacidad que tienen los sujetos precisamente para ubicar su horizonte.
o el espíritu, esa fortaleza y ese poder humano que precisamente empuja la vida humana, ¿sí?, a construir su destino, pues que no está trazado. Pero también ese espíritu, desde el punto de vista religioso, como todos lo sabemos, también esos elementos internos que nos mueven, que nos llevan, ¿sí? Y un elemento que es prácticamente indescifrable, y que ese espíritu también se llama que al morir nosotros queda vivo. Y ese espíritu también es el fiel reflejo de lo que nosotros hemos sido en la existencia. Y esos espíritus son los que mueven, que son trascendentes. Y te podemos decir, Jesucristo vivió, pero su práctica de vida todavía sigue moviendo con su virtud mucha gente. O por ejemplo, Bolívar murió en su carne, pero sus ideales, su proyecto, que no se materializó, no se concretó, mucha gente lo siente y lo cree poder materializar y ha movido pueblos en América Latina. O aquellos espíritus revolucionarios que creen conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más distributiva, de tener esas fuerzas posibles de construir sociedades nuevas, pues los impulsa y los mueve en eso, ¿sí? También podemos decir que el espíritu de ese proyecto de vida que queremos nosotros concretar, materializar, impulsar y llevar a cabo y que nos da sentido a la existencia. En fin, definir el espíritu es muy complicado, pero que al mismo tiempo es un hecho, es una validez de lo que llevamos nosotros internamente. No es el espíritu que nos ha vendido de pronto la Iglesia Católica, que nos morimos y queda ahí o se va para otra parte, para el cielo, para el infierno. Ahora la Iglesia Católica la plantea, no se sabe, que no existe ni cielo ni infierno, ¿sí?, pero que hay espíritu ese que nos mueve. Otros plantean que el espíritu es una energía, esa energía que se extingue al morir nosotros, pero no solo se extingue al morir nosotros como cuerpo, pero como energía trasciende el cosmos, busca su lugar en el cosmos, es una transformación energética muy importante, ¿sí?, que alimenta el universo, no muere como tal en el cuerpo, sino que se manifiesta de otras maneras. Hoy la física cuántica te plantea el tema de los multiversos, de muchos universos, y donde precisamente se refracta, se copia, se multiplica precisamente nuestra asistencia en alguna otra parte del universo, o lo que se llaman los famosos mundos paralelos, que hoy la física trata de explicar esos fenómenos, como te reitero, con la física cuántica. Bueno, entonces plantear eso es muy difícil, pero si me ubicamos como tal, el espíritu es esa fuerza que nos mueve a conquistar los ideales que nosotros creemos, defendemos y queremos llevar a cabo, ¿sí? Y que entendemos que de pronto estén en esta vida, si lo dejamos, otros pueden continuarlo. En el caso nuestro, hay un fenómeno bien especial. En nosotros no hay muertos, sino que hay muertos vivos. Es decir, la gente nuestra se muere, pero vive como espíritu que nos está cuidando, una especie de alma. Esa alma familiar que está vigilando cada paso nuestro, que nos está diciendo y nos está cuidando, nos está amparando, ¿sí?, ese elemento, y que vive en el recuerdo, en la memoria de cada uno de nosotros. Es la continuidad. Eso que manifiesta la película Amistad, por ejemplo. Amistad te plantea, yo soy la viva expresión de mis ancestros, y por lo tanto debo mantener la vida, porque si yo no vivo, por mis ancestros, al morirse, trunco la posibilidad de su continuidad. Entonces mis ancestros se manifiestan en mí, en la siguiente generación, que lo vuelve precisamente perenne, lo vuelve inmortal, lo vuelve inspirador en cada familia, porque lo llevamos. Decir, el muerto de nosotros no se muere, está ahí con nosotros, nos cuida, nos vigila, nos está acompañando, nos saca de cualquier otra situación, incluso nos señala, incluso nos puede avisar, incluso nos puede, podemos decir, como alertar de X o Y situaciones en que nos encontremos enfrentados, en la medida en que ese espíritu nuestro, esa alma anterior de algún familiar, de algún muerto nuestro, está con nosotros. No se ha muerto, ahí está. Precisamente los alabados, los chigualos, las alabanzas, los arrullos, todos los elementos no es más que precisamente esa continuidad de la espiritualidad nuestra, ¿sí? Y se mantiene. Por eso al cantarle de que vaya al otro mundo, pero es casi parecido al de la física cuántica, porque dice, está en otro mundo, en otro universo paralelo, pero de allí está en la vigilia,
de la asistencia de la familia, de los hijos o de quien sea. Por esa razón, rendirle culto al muerto para que se vaya tranquilo al otro lado y desde allá sea la fiel proyección de los cuidados nuestros, de la familia, quien sea, de vital importancia, y eso hay que hacerlo bajo rituales. Y esos rituales tienen que ser muy específicos y muy claros, pues que al venir a las zonas urbanas cambian, se transforman, pero mantienen su pureza, su naturalidad allá en los territorios nuestros, que eso es lo que se defiende, ¿sí? Y que está articulado a los territorios. Y el Muntú explica ese fenómeno. Creo que una manera de haberlo explicado con mucho detalle, con mucha capacidad para eso, ha sido el texto de Manuel Zapata Olivella, que se llama Changó el Gran Puta. Es un libro de extrema belleza estética, literaria, que explica precisamente la fuerza de los espíritus para las comunidades nuestras que han logrado mantenerse, sobrevivir y superar muchas situaciones, desde el mundo esclavista hasta las zonas de los guetos y la marginalidad y la pobreza en que nos hemos encontrado, pero siempre saliendo hacia adelante. Es un espíritu indomable, inquebrantable, a pesar de las situaciones extremas que vive nuestro pueblo. ¿Cuál es la relación entre emoción y espíritu? Bueno, cuando yo te planteo la emoción con el espíritu, hay un caso muy particular. Yo estuve en un momento existencial, emocional muy fuerte, muy duro, muy dura, muy grande. Es más, bajé casi 10 kilos, bajé de peso. Fue una situación profundamente dolorosa. Pero ese dolor entendí que tenía que sacar fuerzas internas, de sacar ese espíritu que uno lleva dentro de que, bueno, esos hechos hay que asumirlos, hay que confrontarlos, hay que asumirlo, hay que echar para adelante. Que va a doler, que va a tener su tiempo, eso toca asumirlo. Pero es gracias a ese espíritu, esa fuerza interna que uno tiene, saca adelante ese tipo de emociones dolorosas, ¿sí? Y ese espíritu, vuelvo y te reitero, surge de esos hechos, en una lucha que te provoca emociones. En luchas pueden ser sociales, políticas, que donde ve cosas tan tenaces, pero que hay que sacar el espíritu, hay que empujar para poder sobrepasar esas emociones de la cual estamos nosotros viviendo, una frustración cualquiera que sea ella. O la muerte, que otra que también, una que te planteé fue emocional, sentimental. La otra fue la muerte de mi hermano, la manera tan terrible como me arrebataron mi hermano, como me lo asesinaron yendo hacia Cali. Y es ahí donde uno siente que uno se derrumba. Pero además ese dolor emocional de sentir uno, de que uno tuvo a su hermano ahí y uno no lo aprovechó. De que uno tuvo a su hermano y uno no le dio todo el amor y el cariño que uno profesaba y tenía. Pues de pronto circunstancia, uno ahí se da cuenta, sí, estaba lejos, no estaba conmigo en muchos momentos. Y ahí uno entender de que, hombre, sí se pudo haber sacado momentos, sí se pudo haber sacado espacio para disfrutar con él, un almuerzo, una caminata, una ida a hablar, una ida a disfrutar juntos, una ida a disfrutar cosas personales y ser cómplice de tantas vainas entre hermanos. Entonces uno sentir que perdió esa posibilidad teniéndolo ahí, de que uno se da cuenta que cuando pierda a esa persona es que se da cuenta todo el amor y el cariño que uno sentía por ella y que se perdió, y se va uno con la frustración y la rabia de no haber podido entregarle a ese hermano todo el amor que uno tenía. Entonces se vuelve muy doloroso, muy pesado, llevar el duelo es muy complicado. Y además que dejó 2 hijos, que uno siente que hay como una especie de peso y responsabilidad moral, de que hay que hacer todo lo posible para ayudar como él pudo haber sido estando en vida, por haber sacado a esos 2 chicos, quedar su mujer a expensas situaciones tenaces. Pero afortunadamente también le queda a uno la posibilidad de decirle, muchas veces que le dije a mi cuñada, busque la manera de educarse, de terminar su carrera, de hacer carrera, no quedarse sola, porque usted no sabe si algún día se abre de mi hermano, usted tiene 2 hijos, puede quedar sola. Entonces uno ver que eso, tener que ver qué ocurrió. Y afortunadamente ella hizo caso. Yo logré conseguir un crédito con Unables para población afro, ella hizo su carrera, se especializó
Y hoy, gracias a esa formación profesional que tiene, pues está llevando el sustento de sus hijos. Uno que otro, por un lado, puede ayudarlo, pero es ese peso, ¿me entiende? De dar uno perdido a un hermano, uno que tanto amaba, y también tener que sacar esa fuerza espiritual para poder continuar con la familia. Y no hay ninguna otra persona, no solamente de uno ver morir, de ver asesinado a su hermano, de haberlo perdido, sino ver que la mamá de uno también es la que más le duele cuando pierde uno de sus hijos. Eso es un dolor impresionante que también le llega a uno, de cómo uno busca la manera, cómo entregarle fortalezas a uno a su mamá, de echar para adelante. Entonces sacar esa fuerza espiritual para seguir adelante con ese dolor emocional es tenaz, es una cosa muy, muy, muy dolorosa. Nuestros productos Más Media puedes encontrarlos trimestralmente de manera impresa y digital. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube como Emoción y Espíritu.